Manfredo dice, me gustaría que le explicaran qué es lo que ve el mercado para que bajara tanto el riesgo país. No escuché a ninguno de los presidenciables proponer ajustes de desequilibrio fiscal que tenemos. No sé, Manfredo, y no sé, Roberto, qué opinás, pero yo no sé si el riesgo país bajó. Y lo que se planchó fue el dólar blue, y bueno, por los motivos que decía Roberto, o venden dólares o la tasa de interés está alta, cualquiera de las cosas, siempre ha pasado lo mismo, va a mantener el dólar por un tiempo bajo. El tiempo es cuántas reservas están dispuestos a perder, y a una tasa de interés alta se genera, bajan el consumo, bajan la inversión, que eso tampoco se resiste mucho tiempo, ¿no? O sea, están jugando como jugaron con el plan primavera. No sé, Roberto, si me escuchaste y si estás, ojalá que estés en desacuerdo. Pero... No, estoy de acuerdo, pero lo del riesgo país es lo que le contestó el americano, porque Cristina Kirchner empezó su discurso el domingo citando a un periodista norteamericano, creo que de Wall Street Journal o no me acuerdo qué diario, diciendo que lo habían logrado, los bonos de Argentina habían subido por sobre la par. Que entonces lo mostraba como un logro. Y el tipo le tuiteó en el momento y dice, sí, pero es porque ustedes falta cada vez menos tiempo para que se vayan y por eso suben los bonos. O sea, el hecho de que el riesgo país baje es porque el bono sube de valor. Y sube de valor porque la gente está diciendo, bueno, estos ya no se pueden quedar, no les queda mucho margen, conviene empezar, están muy baratos, conviene empezar a tomar posición en activos de Argentina que están baratos, eso hace subir el valor y al subir el valor baja la tasa de interés implícita, con lo cual baja el riesgo país, ¿no? Esa es la explicación. No creo que esté bajando el riesgo país justamente porque Kicillof esté haciendo sus discursos brillantes, ¿no? De manera que ese es mi punto de vista. Bueno, Selva dice el riesgo país baja porque ella se va, sin duda. O sea, coincidimos, estamos en el mismo punto. Eh, yo quería largar, Charlie, si te parece. Uy, ahí está nuestro querido amigo Luis Seco, hincha de San Lorenzo, es de Cuervo, Luis. Un abrazo, No, otro Luis, papa. querido. Otro papa. este, a ver, yo hoy empiezo con esto, y vos después seguís con lo que querés, si te parece, sobre el tema que nos propusimos hoy. El ministro de la Corte, Lorenzetti, dijo, es función del Poder Ejecutivo poner límites, ¿sí? Esto era los límites que el Ejecutivo le tiene que poner perdón, el judicial al Ejecutivo. Y mi argumento es que los límites los pone la Constitución. La función de la justicia o de los jueces es hacer cumplir la Constitución. Y el tema no es una cuestión menor, porque si no, en estos sistemas populistas, lo que hacen los populistas es decir, ven, ellos están atacando a nosotros que tenemos los votos. Ellos no tienen votos, nosotros tenemos votos, por lo tanto, ellos nos limitan a ellos no los votó nadie, a nosotros sí nos votaron. ¿Quiénes son ustedes para venir a limitar la voluntad del pueblo? No sé si me explico, ¿sí? En cambio, si vos decís, mira, yo a vos no te limito, lo que te hago es hacerte cumplir la Constitución que te limita en lo que vos podés hacer. Si pasan al ataque, decís, mira, vos estás violando la Constitución. Mi función como Poder Judicial es que vos no violes, o sea, el monopolio de la fuerza que te delegó la sociedad, lo uses no para violar los derechos de los otros, sino justamente para respetarlos. Si no lo respetas, estamos nosotros que te vamos a poner en caja porque nuestra función es limitarte, hacer que la Constitución se respete, que es limitar el poder, el monopolio de la fuerza. No sé, Charlie, si estás de acuerdo. Y si el resto. Sí, el problema que tenía un amigo, un amigo común, Ernesto Kilner, no Kirchner, Kilner, que en algún momento le respondió a Vargas Llosa, que estaba dando una conferencia en SEADE, algo así porque Vargas Llosa estaba a favor de la
de la educación gratuita, estatal, etcétera. Y la respuesta de Ernesto fue, mire, a este país se hizo grande gracias a un montón de inmigrantes ignorantes y lo destruyeron sus hijos doctores. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en parte, bueno, en parte, tiene razón. Que una cosa es la Constitución, como está escrita, que es básicamente una copia de la americana, pero aún en Estados Unidos tenés la Constitución, pero después viene la interpretación de la Constitución. Entonces nosotros, como liberales, la estamos interpretando como realmente nació en el espíritu original, y lo podemos ver obviamente en las bases de Alberti, que la Constitución es para limitar el poder del gobierno. Pero la gente no entiende eso, y es el tema hoy nuestro, ¿no? De democracia. La gente entiende que, un poco lo que entiende Cristina, el que gana más o menos tiene derecho a hacer lo que quiere. Y me alegro mucho por el éxito de las marchas, pero no creamos que los que hicieron la marcha no es que están en contra de un gobierno, el que gana más o menos hace lo que quiere, están en contra de los Kirchner, que es otra cosa distinta. Entonces, lo que sí se observa con la democracia es que en distintos países ha llevado cada vez a mayor intervención y a mayor regulación. Obviamente Venezuela es un caso, nosotros somos otro. Estados Unidos no se queda atrás, en muchos países de Europa también, pero por ejemplo hay otros como Suiza o Liechtenstein que se mueven mucho más lentamente. Pero, y con esto le doy la palabra, Roberto, es como que cada vez que haya elecciones, para ganar las elecciones, los gobiernos tienen que hacer promesas. Y prometo esto, y prometo, o sea, tienen que ganar votos. Y ganar votos implica hacer promesas que van a aumentar el gasto público y que implica violar derechos de otros, necesariamente. Ya sea porque voy a gastar más en educación, en viviendas, en jubilaciones, y prometen más gasto. Pero al mismo tiempo le van a decir, yo a usted, por ejemplo, le voy a dar protección arancelaria, lo cual implica violar derechos de otros. O a usted voy a darle ciertas cosas, lo cual implica sacarle a otro. O sea que parecería que la dinámica de la democracia, y no sé si me gusta la palabra malentendida, es justamente aumentar el gasto público y violar el Estado de Derecho. Que si no, no es la dinámica interna que tiene. No sé si fui claro, ahí Gabriela, Roberto, pero ahí Gabriel tiene algo. A la gente no le gustan las limitaciones. Exactamente, independencia de ello, la Constitución es hasta destituyente. No solo delimita a cada poder, sino que fija las bases para destruir al presidente en caso de ser necesario. Te dejo la palabra, Roberto. Sí, no, a ver, lo que pasa es que acá se desvirtúa el concepto del tema del voto. El voto es, para mí, algo secundario respecto a los derechos. Vamos a ponerlo de esta forma. Primero se establecen las reglas de juego por las cuales vamos a vivir en sociedad, y entonces el otro no puede violar mis derechos, y mi derecho es el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, en vez de que cada uno se defienda, le vamos a dar a uno el monopolio de la fuerza y este va a defender, se va a encargar de defender. Eso es el tipo que tiene que administrar en principio. Ahora, en la Argentina, y creo que en la mayoría de los países, el tema de la democracia se ha transformado en el que tiene los votos hace lo que se le da la gana con el monopolio de la fuerza. ¿Sí? Entonces, a mí los votos, primero, lo que digo es, primero se define cuáles son los límites que va a tener el que gobierna en el uso del monopolio de la fuerza. Después vemos cómo elegimos al tipo que va a administrar, cómo vamos a ir cambiándolo. ¿Sí? Podemos jugarlo al truco, lo sorteamos por el número de lotería o votamos. Todo depende. Pero el voto no da derecho a que el gobernante haga lo que quiere. Yo recuerdo cuando estaba la 125, Cristina Kirchner dijo, a pesar que tengo
el 40 y pico por ciento de los votos que tenía en ese momento, a pesar que tengo el 40 y pico por ciento de los votos, lo que yo voy a mandar al Congreso el proyecto de ley. O sea, lo daba como una concesión, cuando en realidad es obligación del Ejecutivo mandar un proyecto de ley impositivo al Congreso. Es el Congreso el que establece los impuestos, no el presidente. Y lo daba como una concesión del monarca. Entonces, me parece que acá hay una confusión entre república y democracia. Charlie, no sé si me estás escuchando. Te veo congelado. Sí, te estoy escuchando, se me descongeló la cámara, ahora salgo y vuelvo a entrar. Pero sí, recordemos que Aristóteles ya distinguía entre gobiernos buenos y malos, y lo que distinguía a un gobierno bueno y malo era si se respetaba la justicia o no. Ahora, podría ser un gobierno bueno, una monarquía, una aristocracia, o la democracia, o la polis más concretamente. Y había gobiernos malos, inclusive en los términos de él, el gobierno malo era el gobierno el democrático, ¿no? Donde cada uno hace lo que quiere. Ahora, en esto el dilema que veo es que podemos estar de acuerdo nosotros en esto, pero no solamente de Argentina, ahí difiero un poco con Harold, esto es así en Estados Unidos también. La gente piensa que el voto es para el que ganó, o más límites, ¿no? En Estados Unidos la división del poder está más amplia. Pero el tema cultural es entender que uno vota para que un grupo de gente administre el derecho, no para que haga lo que quiera. Pero esto lo entendemos nosotros acá. Se escapa al resto y creo que es un tema de cultura, ¿no? Voy a salir y volver a entrar en un minuto mientras te dejo la palabra, Roberto. Bueno, mientras voy a ir contestando algunas de las preguntas que tengo por acá. A ver, espérate un segundo que estoy haciendo lío porque son un montón de preguntas. A ver, empiezo por la última, voy subiendo. A ver, tengo la de Gabriel que me dice, espérate porque se me va corriendo a medida que van entrando las preguntas. Gabriel dice, el tema es que la democracia por sí sola permite diversos posicionamientos. Lo que nuestra Constitución y nuestra costumbre requiere es de una democracia republicana. Estoy de acuerdo, es más, nuestra Constitución, por lo menos la de 1853-60, no habla de democracia, habla de república, ¿sí? Para mí lo que vale es el sistema republicano, no la democracia en sí, porque la democracia vino a desvirtuar con el voto que todo vale. Entonces, el voto anula el concepto de democracia, el concepto de república. Pero también quiero resaltar algo, porque acá hay alguna pregunta sobre los presidenciables y demás. Uno puede tener la mejor constitución que se le puede ocurrir. De hecho, yo creo que Juan Bautista Alberdi hace una muy buena constitución, o por lo menos las bases, pero si no es carne en la sociedad esos principios que rigen en el papel, de nada sirve. No sé si están de acuerdo conmigo. Porque, a ver, la Constitución de 1853-60 era casi una copia de la de Estados Unidos con algunas diferencias, ¿no? Pero lo que digo es, si no es carne esos principios, esos valores en la sociedad, por más que escribamos la mejor Constitución no va a servir. Graciela levantó la mano, pero no sé, Charlie, vos que manejas esto. No, tiene que escribir, si Graciela escribí la pregunta, pero se debe haber equivocado de botón. Igualmente Roberto, el que escribió en el chat, yo no creo que con los partidos que la oposición en Argentina, me da la impresión que en el fondo es exactamente lo mismo con diferencia de grados. Cualquier cosa al lado de esto va a ser un avance o retroceso de por lo menos malos modales. Pero lo que yo estaba mencionando antes era la carrera por promesas que aumentan el gasto, que violan derechos, etc. Y Macri no está alejado de eso.
Lo que pasa que es mucho más moderado, me parece que es más inteligente, me parece que es alguien con el cual se puede hablar, esperemos. Me parece la mejor de las soluciones, pero cualquier otro creo que de todas maneras es mejor. Entonces, si el análisis es de puro gobierno liberal, no, ninguno se va a acercar remotamente. Pero la oposición en Argentina refleja exactamente esto. Macri, por ejemplo, dice no privatizaría YPF, no privatizaría Aerolíneas Argentinas y dice unas cuantas cosas más al respecto. Sí creo que sacaría fútbol para todos, pero... y obviamente Massa y el resto no haría. Es decir, esto del paternalismo está muy grabado en la gente y obviamente los gobernantes siguen esto. Voy a cambiar un poco, Roberto, para que no te asustes, el tamaño para poder ver más chat y menos cámara. ¿Ok? Así no se van tanto las preguntas. Ahí está. Ahí. Yo te perdí en parte, Charlie. Acá Alberto dice, Macri no es liberal. Es cierto, yo creo que no es liberal. Y te diría que hay un tema que no es menor, que en política, una cosa es lo que podemos debatir aquí y otra cosa es en política. Yo creo que, ¿por qué digo esto, no? Creo que si el candidato a presidente dice todo lo que hay que basar, no lo votan. Y yo creo que le pasó a Vargas Llosa en Perú cuando enfrentó a Fujimori. Fujimori no dijo nada, le ganó por poco, ¿sí? Vargas Llosa dijo lo que pensaba, el otro no dijo nada y después terminó privatizando, terminó en cana después, ¿no es cierto? Por cierto, eso sí. Pero Menem hizo lo mismo, Menem no dijo lo que iba a hacer. Y tal vez la sociedad no está esperando que vos le digas todo lo que vas a hacer, ¿sí? No sé si soy claro, o sea, el juego político pareciera ser que se aleja bastante del debate de las ideas en sí. Creo que sí, que ese es el problema. No sé cuántos de ustedes saben que se está refundando la UCD. Entonces, porque lo que sí parece que tiene que haber una diferencia importante es en querer ganar votos, convenciendo a la gente de las ventajas de una sociedad libre, a querer ganar votos diciendo lo que la gente, lo que me atrae votos, lo que la gente quiere. O sea, tratar de ganar votos cambiando el pensamiento de la gente a querer ganar votos acompañando el pensamiento de la gente. Y todo lo que tenemos en la oposición actualmente es ganar votos acompañando el pensamiento de la gente, y la gente en Argentina protesta contra el gobierno porque está desgastado. La gente no cree en una sociedad libre totalmente, ¿no? Ahí te dejo. Bueno, cuando termines, decime, pues te congelás y no te escucho. No, estoy esperando que Roberto ¿Sigo yo termine de o estás recibir. vos, Charlie? No te estoy escuchando yo. Ahora. No, digo, para ir contestando preguntas, porque se van acumulando. Ok. A ver, el tema es que si privatiza se vuelve ingobernable. No, yo creo que la privatización va a ser un camino de estabilización, vamos a ponerlo de esta forma. Porque se van a necesitar muchos capitales para reconstruir toda la infraestructura, el tema energético, el tema de las rutas, el tema de los puertos, etcétera. De manera que, inclusive en los 90 la privatización fue parte era una especie de estabilización porque se le quitaba peso al Estado de gasto público por los déficits que había que financiar
y eso permitió bajar el gasto, y al bajar el gasto la emisión monetaria, etcétera, ¿no? O sea, la privatización puede tener un sentido de eficiencia, pero también de estabilización, y en este caso yo la vería como un sistema de atraer capitales. Cristian dice, lo que escucho y veo en la sociedad es que votaría a Macri porque es el menos peor o el menos malo. Puede ser, yo insisto, yo la verdad es que Massa a mí el problema que me genera es que haber pasado por el kirchnerismo es una historia. Ahora, de la gente que hoy está rodeada, en el ámbito económico por lo menos, no me inspira demasiada confianza, ¿no es cierto?, como para el futuro. A ver, Gabriel dice, protesta contra el gobierno, pero toma sus planes procrear a lo que venga en ganas sin importarles si joden jubilado o a otro. Yo entiendo que la gente, y bueno, sí, a ver, mientras la gente, en general la gente lo que quiere es vivir a costa del otro, ¿no, Charlie? O sea, Sí, totalmente. que labure otro, que el Estado le saque al otro y me lo dé a mí. Es lo que en su momento se llama el robo legalizado, ¿no es cierto? En la ley. Dale vos. Totalmente de acuerdo. En realidad es el desafío que hay. Mientras no logremos concientizar de que el gobierno tiene que estar limitado y que hay que respetar la ley, esto no va a cambiar. Pero esto no es, nuevamente, no es exclusivo ni un monopolio de Argentina. Les recomiendo un libro, se lo voy a escribir acá. Déjenme escribirlo. Ahí les escribí, Richard Pipes, Liberty, no, perdón, es Freedom and Property, Freedom and Property, no sé si está en español. Van a tener ahí interesante la evolución de la democracia, de cómo era en Grecia hasta nuestros días. Y van a ver cómo cambia todo esto, cómo cambia, por qué Inglaterra fue distinto, cómo era en Grecia, cómo era en Roma, etcétera, y cómo llegamos a nuestros días con una cosa totalmente distinta. No sé cuántos de ustedes, por ahí decía Cristian, jaja, el robo legalizado. Efectivamente, hay un libro, a ver cuántos de ustedes lo conocen, de Bastiat, que se llama La Ley. Los que no lo hayan visto lo pueden bajar de internet gratis. La Ley es clave, ese libro, para poder entender la diferencia de qué es esto el robo legalizado. Bastiat es del 1820 y pico, lo cual muestra que este problema que tenemos hoy en Argentina no es ni remotamente nuevo en el tiempo, ni remotamente monopolio de Argentina. Esto fue así siempre. Entonces, es en Inglaterra el Parlamento, que eran básicamente propietarios de tierra, le puso un límite al poder despótico del rey en ese momento. Entonces se identificó esto como el liberalismo, pero la pregunta de Hayek posterior es, ¿y ahora quién le va a poner límite a los que gobiernan? ¿Quién le pone límites a esto? Para nuestra vergüenza educativa, les cuento que, bueno, ustedes ya saben, Armando Boudou es un egresado del SEMA, institución liberal en Argentina, y Capitanich es un egresado del SEADE. Él estudió con Venegas Lynch, estudió con Gabriel Zanotti, estudió conmigo, con Armando Rivas, etc. Pero acá, o sea, es alguien que sabe cómo funciona esto. Capitanich y Boudou. Pero en la democracia opera esto de billetera mata galán, o si quieren adaptado es la billetera mata las ideas. En cuanto tengo muchos
dinero frente a mis ojos, las ideas las vendo, no tengo ningún problema. Y este es un problema adicional que hay en las democracias en general. En Latinoamérica más agrandado, en otros países menos, pero en todos se opera básicamente igual. Acá hay un gran desafío de instalar ideas, de educar a los que van a votar y que no se pongan la soga al cuello, ¿no? Roberto, no sé, sé que me estás escuchando con algo de retraso, Roberto. Charlie, hay cierto delay hay, pero bueno, siempre tuviste algún retraso. Mental. No, es otra historia. No, quería un comentario de Luis Seco, ¿sí? Luis, a ver, él dice, el debate sobre la República es fundamental, o sea, está de acuerdo. Pero dice, pero puede una élite o no es una pregunta, me parece que es una afirmación la de Luis. Dice, pero puede una élite intelectual, empresaria o política forzar que la sociedad debata valores e ideas que hoy no me parece que ocupen un lugar importante en sus intereses o preocupaciones. O sea, lo que está diciendo Luis es, mira, yo comparto la República, pero a la gente en este momento no le calienta demasiado este tema. Puesto de manera más sencilla, si el objetivo es ganar votos acompañando el pensamiento o la demanda del pueblo, entonces olvídate que se debata cómo reconstruir la República. O sea, el tema sería, si yo mal no entiendo tu punto, Luis, es, mira, la gente está pensando en otra cosa, no está pensando en la República. Sí lo tiene más o menos ahí con esto de Nisman y demás, pero no está pensando tanto en eso. Me parece que este es tu punto. Y yo creo que en realidad hoy la política es básicamente imagen, ¿sí? Vos fijate que en general los candidatos se cuidan mucho en lo que dicen, cómo salen, cómo se peinan. Es más, están los candidatos de la farándula. Tenemos algunos colegas economistas, Luis, no voy a dar nombres, pero todos salen con las minas que después entonces hacen el escándalo y salen los programas de televisión que no se ven. O sea, no hay debate de ideas en la Argentina. Este es el punto. Yo creo que ese es, y menos de república y demás. Entonces, tal vez lo que nosotros estamos pretendiendo en este grupo es lograr que se transforme la Argentina en un país donde se discutan ideas para que los mejores lleguen al poder. Y me parece que las reglas de juego son distintas, por lo tanto siempre vamos a perder por goleada. No sé si, este es mi punto, no sé si Luis estás de acuerdo con el resumen que hice de tu exposición. Creo que vos lo que me estás diciendo es, olvídate de convencer a la gente con argumentos sólidos sobre la República y demás. Me parece que esto es lo que vos me estás diciendo. Bueno, mientras, si nos contestás, vamos a otra pregunta, Charlie, ¿te parece? Bueno, acá dice, bueno, el robo legalizado. Sí, señor, adelante. ¿Cómo se domestica a los gremios para que el país sea gobernable y no... ¿Quién va? ¿Vos o yo? Ok, tenemos un problema ahí, me dice mi hermano que sale y vuelve a entrar en problema de internet allá en Guatemala. A ver, fíjate que se me van moviendo las preguntas. Manfredo nos dice, no puede haber república sin una división de poderes, siendo hoy el poder legislativo, una escribanía del ejecutivo y el judicial, un grupo de oportunistas, ¿quién y de qué manera se les puede poner límite al gobierno de turno? ¿Cómo equiparamos el poder entre los poderes? Y bueno, a ver, yo creo que sí, Luis Seco está de acuerdo con lo que, o sea, interpreté lo que vos me habías dicho, Luis, entonces.
A ver, ¿cómo reconstruir la Argentina no es tan sencillo? Porque el problema no es un problema solamente económico, no es un problema de déficit fiscal, tipo de cambio, eso se resuelve. El problema es un problema de valores. ¿Cuáles son los valores que imperan en la sociedad? ¿Cómo es que esa organización, los valores son los que determinan las reglas de juego y las reglas de juego son las instituciones? Por lo tanto, las instituciones, las reglas de juego que imperan en una sociedad, son consecuencia de los valores que imperan mayoritariamente en la sociedad. Si de esa sociedad la mayoría quiere proteccionismo, quiere subsidios, el empresario y quiere subsidios, el típico que vive de los subsidios, el empleado público quiere sus privilegios, etcétera. Si ese es el grueso de la sociedad, ¿sí? Por más que una minoría, no va a cambiar una minoría las instituciones, porque las instituciones van a ser consecuencia de los valores que vienen de la mayoría, porque sometimos las reglas de juego al voto. Ese es mi punto. Si no hubiésemos sometido las reglas de juego de la sociedad, las instituciones, al voto, o sea, cada vez que vamos a votar, no estamos votando a ver si mi derecho está en juego o no está en juego, sino que eso está fuera de discusión. Lo que estamos votando es saber quién va a administrar transitoriamente el país. El escenario es distinto. Si vamos a estar votando todo el tiempo para ver si mis derechos siguen vigentes o no, entonces yo me declaro un antidemócrata por definición. ¿Sí? O sea, no soy democrático en ese sentido. Soy democrático si es votar para que alguien administre limitándose a subordinarse al orden jurídico preestablecido, ¿no? ¿Sí? O sea, me declaro profundamente antidemocrático si democracia, por democracia entendemos que vamos a votar y en cada votación someto mis votos, mi libertad, al voto de la mayoría. Charlie, vos. Sí, a ver si, es como estoy, disculpen, estoy de viaje en Guatemala, la conexión mía creo que no es la óptima. Pero ¿me estás escuchando bien ahora, Roberto? Ahora sí. Sí, sí. Sí. Ahora no. Ok. Eh, Totalmente de acuerdo. Hay un delay. Totalmente de acuerdo. Esto es en Argentina. eh, pero insisto en lo siguiente, no es un patrimonio de Argentina. Pongamos tal vez el ejemplo más, o dos ejemplos más resonantes. Perdón, voy a poner tres. Uno, Argentina. Argentina llegó, como sabemos, a principios del siglo XX a ser una potencia económica. El salario era el cuarto o quinto en el mundo, por encima de Alemania, por encima de Italia, por encima de Canadá, etcétera. Por eso venía la gente aquí a trabajar. Y esto no impidió, a pesar de todo, que Perón destruyera todo. Pero si uno toma el ejemplo tal vez de la cuna del liberalismo, que es Gran Bretaña, y Gran Bretaña era la provincia más lejana y pobre del Imperio Romano, y gracias a las ideas de un filósofo como Adam Smith y algunos seguidores importantes, se transformó una isla grande, pero una isla al fin y al cabo, en una potencia económica mundial. Y a pesar de haber logrado tanto éxito económico con la libertad que tenían, esto no impidió que Inglaterra termine siendo uno de los países más socialistas entre las guerras mundiales. Porque recordemos que en el 40, acá Perón estatizó muchas cosas, pero en Inglaterra se estatizaron el carbón, el petróleo, el ferrocarril, el Banco Central que era privado. Digo, por más rico y exitoso a la vista que sea el modelo, termina cayendo, aún en otros países. Fíjense Chile. Chile, después de Pinochet, volviendo a un sistema democrático, se transformó en un modelo para Latinoamérica, Chile, ¿no? Por el despegue que tuvo. Sin embargo, ahí tienen a Bachelet luchando de nuevo contra el modelo y gente que la sigue. Y termino con Estados Unidos, que es realmente un desastre lo que está ocurriendo. Ahí Ron Paul,
Ron Paul decía, a Richard Nixon lo sacaron del poder por haber escuchado y hacer escuchas secretas. Obama está escuchando a todo el planeta y a todo el mundo le parece bien. Acá Estados Unidos es una cosa que parece la Rusia soviética en cómo controlan absolutamente todo. Entonces, claro, nosotros, acá la mayoría son argentinos, pero no todos, estamos inmersos en esto, es un desastre, realmente es un desastre. Creo que se va a poder cambiar. Y estoy intentando por ahí hacer una convocatoria que estoy viendo de una especie de declaración de principios que intento poner en internet. Decir, a ver, si usted quiere vivir en un país donde, y voy a citar una serie de principios que creo que deberían ser seguidos, es no seguir a personas, simplemente seguir ideas. A ver cuántos adhieren en esto. Y si se juntan, creo que 3 distritos de 4.000 adherentes, uno puede formar un partido nacional. Pero quiero hacer el intento de decir cuánta gente en Argentina va a seguir estas ideas. Como decía, creo que Graciela, si no me equivoco, alguien decía ahí, se necesita, y no soy yo ni remotamente, pero alguien como un Ronald Reagan, ¿no? Alguien que exponga las ideas correctas con el carisma correcto, con el tono correcto, etcétera, y que levante emociones, de decir, como dijo Reagan en su momento, que gana, es Let's make America great again. Hagamos a Estados Unidos una potencia de nuevo, o grande de nuevo. Y sin embargo, aunque Reagan gana y logra, a pesar de tener el Congreso en contra, muchas cosas positivas, la gente no tiene problema en ir de un Reagan a un Obama en Estados Unidos. O sea, este péndulo en Argentina es mucho más violento. No creamos que es únicamente de Argentina. Tenemos una tarea muy importante por delante, o si no nos conformaremos, Yo no como sé si dice en este Mises, momento lo están escuchando, bueno, mi la hermano. democracia es ¿Estamos? la manera más Pues yo no lo estoy pacífica que escuchando. tenemos de pasar No de sigo un yo. Si gobierno a alguno me otro ayuda. gobierno, pero no ¿Alguno lo está necesariamente escuchando? de ir a un sistema libre, ¿no? Roberto. A ver, primero, les pregunto si alguno me puede ayudar, si Charlie lo están escuchando a mi hermano o no. Ah, ahora, pará, espera. ¿Me escuchás? Charlie, ¿me escuchás? Ah, ok. Bueno, entonces, me escuchan a mí y yo a vos no te estoy escuchando en este momento, Charlie. No sé si hay mucho delay. Ah, perfecto. ¿Se escuchaba bien a los Gracias. dos? Bueno, muy bien. Ok. Propongo, a ver, lo siguiente. Dado que se corta mucho, yo te recibo muy cortado, hagamos las respuestas más cortas, porque no sé si estás, ¿cómo se llama? ¿Estás en vivo o estás online o no estás online? ¿Sí? Bien. Eh,
A ver. Bueno, de acuerdo. Entonces, yo contesto una, vamos una y una, así es más fácil, ¿te parece, Charlie? Eh, Voy para arriba, a ver, déjame que encuentre, van a tener que usar YouTube para streaming. Sí, es probable. Eh, a ver, los postulantes deberían escribir una carta de presentación más CV. Y en realidad eso es lo que antiguamente era la carta, ¿cómo se llama? El plan de gobierno de los partidos políticos que nadie veía. Yo creo que hoy en día la política es simplemente imagen, captar votos, caer simpático. Reagan lo hizo, pero tenía ideas que llevaron a Estados Unidos adelante. Acá tenemos tipos que caen simpáticos, pero hunden el país. Eso es, digamos, no es solamente un problema de simpatía, ¿sí? Es casi de suerte. Conseguimos el tipo que encaje para sacar el país adelante. Charlie, seguimos. Sí, a ver, espero que ustedes estén escuchando bien, a mí por lo menos. Sí, a veces parece como demasiado poder juntar las cosas de decir es alguien que entiende cómo se soluciona el problema y que la gente lo siga por el carisma o por lo que sea. Eh, o sea, estamos en lo siguiente, porque originalmente no era que votaba cualquiera. Originalmente, en ese libro que les digo de Richard Pipes, está muy bien explicado, es que, por ejemplo, el rey, sobre todo en Reino Unido, le preguntaba a los que pagaban impuestos, solamente a los que pagaban impuestos y que eran propietarios, cosas como vamos a construir un camino, ¿están dispuestos a financiar este camino? Y los que pagaban impuestos decían sí o no. Pero cuando nos movemos lentamente a un estado de bienestar, decimos que el gobierno debe intervenir, es una pregunta distinta, es preguntarle a la mayoría Sí, acá ahora sí. si quiere que les saque dinero a una minoría para dárselo a ella. Y la respuesta obviamente va a ser sí, en la mayoría de los casos. Entonces estamos en un problema que hay que buscarle una salida, pero no es un problema puramente de Argentina como lo mencionaba. Pero hay salidas y hay que ser creativo en esto. Roberto, adelante. eh, bueno, no, vi por ahí una que decía, alguien propuso hacer una vaquita para contratarme una conexión. Ahora se dice, hagamos una vaquita para contratarme un servicio de internet decente o algo por el estilo. Está muy buena la reflexión. Sí, no sé. Bueno, es la Argentina. Los celulares andan o no andan, internet funciona como funciona. ¿Sí? Eh, a ver, Harold Baxton dice, alguna vez le propuse, ay, espérate que se me mueve todo, le propuse a Roberto que hiciera política. Es que, sí, primero para hacer política hay que tener plata, ¿no? O sea, no es cuestión de porque hay que largarse a recorrer el país, etcétera, y eso requiere de fondos, dinero, no es gratis hacer política, más allá del sacrificio personal, familiar, etcétera. Política también se puede hacer escribiendo, se puede hacer educando, se puede hacer participando en debates. No necesariamente hacer política es entrar en un partido político. Igual no tengo ningún problema en entrar en un partido político, lo haría. ¿Sí? Lo que creo es que hay ciertos límites de principios que yo no estaría dispuesto a negociar. ¿Sí? O sea, un partido político, digo, bueno, está bien. No todo lo que, por ejemplo, yo al Banco Central le prendería fuego, ¿qué quieren que le diga? Porque no,
¿Cuánto hace que existe? De 1935, ¿sí? O sea que ya lleva 70, casi 80 años de existencia y destruyó 5 signos monetarios. El Banco Central demostró ser muy ineficiente. Pero eso no lo podría decir nunca y bueno, por supuesto, en un partido político no me lo aceptaría. Ahora, si en un partido político me dicen, mira, entra y vamos porque la gente está pidiendo que hay que estatizar, estaticemos, pero tampoco participo. No sé si hoy hay mucho espacio para mis ideas para participar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, esta no es, como decía, no es una discusión nueva. Hay que probar, voy a probar con esta idea de una página web reclamando. Yo creo, para responder a una pregunta de Grace ahí sobre el nivel de pobreza existente a la hora de votar, podemos esperar otra cosa que no sea populismo. Realmente yo tengo fe, y hubo una fe justificada, no simplemente que religiosa, de que si a la gente se le explica bien, claramente y sin agresiones, por qué le conviene una sociedad libre, se dan cuenta. O sea, explicarle a un pobre, como dice Grace, lo cual es cierto, ¿no? Explicarles que la única manera que tienen de subir el ingreso es si hay más empresas, más inversiones, y para esto se requiere que no se ataque a la propiedad privada, etcétera, bien explicado claramente. Es decir, mire, usted va a poder ganar un salario más alto en la medida que en Argentina haya muchas empresas. Y para que haya muchas empresas tiene que haber reglas de juego determinadas. Esto lo estoy diciendo obviamente en 2 minutos, pero hay maneras de decir las cosas para que inclusive los pobres o el nivel de pobreza entiendan que el Estado no les va a poder dar nada si el sector privado no produce, porque al fin y al cabo el gobierno saca plata del sector privado. Y si el sector privado lo matamos con impuestos o lo matamos con legislación agresiva, aumentamos el riesgo país, pues se van a morir de hambre como se están muriendo ahora. Creo que es posible. ¿En qué se basa esta creencia? Se basa en que, bueno, ya llevo 30, 35 años dando clases, más o menos, y esto es una especie de encuesta, ¿no? La gente, los alumnos, suelen decir, y son bastante socialistas habitualmente los alumnos, dicen, pero qué claro que es esto, es decir, porque si es tan así, ¿por qué no se aplica? Lo que sí se observa es que la gente abre los ojos cuando se le explica claramente. Lamentablemente los economistas, como ha dicho Hayek, hemos provocado como profesión el peor de los desastres después de la bomba atómica. ¿Sí? No sabemos hablar, no saben explicar, hablan raro, nadie les cree, etc. Pero yo creo que sí es posible. Y obviamente el peor intento es el que no se hace. Estamos pasados de tiempo. Yo le dejaría las últimas reflexiones a Roberto. Bueno, a ver. Y la próxima vez voy a coordinar con Roberto para que tenga una conexión como la gente. Te dejo, Roberto. Bueno, primero trato de contestar rápido algunas preguntas para que hay por acá. Gabriel dice, ¿por qué en vez de refundar la UCD no se potencia el Partido Liberal Libertario que ya existe? En realidad, el Partido Liberal Libertario creo que ya perdió no consiguió la cantidad de afiliados. La UCD en la capital federal ya tiene personalidad jurídica de nuevo, en la provincia de Buenos Aires la tiene. Se está discutiendo ese tema, porque Harold decía ahí, si UCD en una época bastante más difícil prosperó, ¿por qué ahora no puede empezar a crecer un proyecto liberal en UCD o en algún otro partido? No sé, por supuesto que puede ser. Algunas conversaciones estoy más o menos hablando
Lo único que quiero ver es qué potencia de fuego tiene uno, como para más o menos proponer algo que sea diferente al resto, porque para hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, no tiene mucho sentido, ¿no? Solo acompañar. Bueno, a ver, Aníbal López dice, con conocimiento de causa te digo que no lo entendería. Tengo una empresa y la mentalidad de los empleados es tenerte bronca porque cambiaste el auto. Yo creo que eso en general lo que tenemos en la Argentina es que el kirchnerismo lo que generó fue mucho resentimiento dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Lamentablemente, dice Aníbal López, lamentablemente en este país mal visto, está mal visto que te vaya más o menos bien. Sí, es cierto, está mal visto, pero eso da para otro día, otro debate. Yo creo que también el empresariado en Argentina buscó hacer fortuna no compitiendo, sino pidiendo privilegios. Entonces la gente dice, me están robando, y no sabe muy bien, pero de alguna forma sí le están robando, ¿no? Mi reflexión final es la que... ¿cuándo es la próxima conferencia? Preguntó Horacio. El miércoles que viene, a las 8:30, a las 8, 20-30 horas, Argentina, ¿no es cierto? A la misma hora. Y les vamos a pasar también el link. Y mi reflexión final es, insisto, porque en realidad el debate hoy era la democracia. Y yo insisto, si democracia es que cada vez, cada 4 años, tengo que poner en juego mis derechos, someterlos al voto de la gente, a ver si sigo teniendo derechos o no sigo teniendo derechos, me declaro antidemocrático. Soy republicano, quiero decir, un gobierno limitado, sometido el monopolio de la fuerza a la Constitución Nacional, y eso es algo difícil de conseguir, pero no creo que el voto, o sea, no creo en el voto por el voto mismo. El voto no da la razón. Tener más votos no significa que alguien puede atropellar o tiene la razón. Simplemente yo creo que hay que votar para ver quién va a administrar, no más que eso, no para darle más o menos poder. Charlie, ¿querés cerrar? Sí, bueno, muchas gracias a todos por este primer encuentro. La próxima reunión la hacemos el miércoles que viene a esta hora. De manera que están invitados todos, pero les va a llegar email. Les voy a dejar mi email para que... un minuto, lo voy a escribir. Ahí les dejo mi email, de manera que cualquier cosa para entrar a la reunión, cualquier duda, etcétera, pregunta, es el próximo miércoles, y nos volvemos a juntar para seguir debatiendo esto, ¿ok? Y temas, hay muchos temas aquí a aclarar, por ejemplo, qué es la ley, la desigualdad de ingresos, cuándo es justa, cuándo es injusta, cómo elegimos jueces, o sea, hay muchos temas interesantes que podemos debatir. Pero bueno, hoy terminamos. Les agradecemos mucho la presencia. Gracias Roberto, gracias Tessy por el apoyo. Y nos vemos el próximo miércoles. Una cosa. Roberto. Una cosa corta, Charlie. Sí, no, lo que quería decir es que no solo son temas políticos, sino que también vamos a debatir cuál sistema tributario podríamos tener, qué sistema monetario, ¿sí? O sea, política impositiva, cuál sería la mejor, qué impuestos elegiríamos.